Buenos días, yo soy la doctora Angélica Aroni, neurólogo infantil, epileptólogo. Pertenezco a la Clínica Epilepsia del Centro Médico Docente de la Trinidad y mi ponencia del día de hoy se trata del tratamiento de rescate para las crisis epilépticas. Veremos a continuación el testimonio de un paciente. Él nos relata: al principio tenía miedo de decirle a la gente que tenía epilepsia, pero me di cuenta que hablar con mis amigos sobre qué hacer si tengo una crisis epiléptica es una parte importante de protegerme. Mis amigos siempre dicen que están contentos de que les haya contado, quieren estar preparados. ¿Y de qué manera podemos estar preparados? Bueno, teniendo un plan de respuesta ante una crisis epiléptica. Todo paciente con epilepsia debe tener un plan de respuesta. Esto es un documento que les va a permitir a las personas saber qué hacer cuando ocurra una crisis y si debemos utilizar un tratamiento de rescate. Este debe ser compartido con la familia y los amigos más cercanos del paciente. ¿Qué va a contener este plan de respuesta? Por supuesto, el tipo de epilepsia, el tipo de crisis epiléptica, su frecuencia, los primeros auxilios, la información del médico ante lo que se trata de un llamado estado epiléptico, las instrucciones acerca de cuándo debemos llamar al 911, información de dónde queda el hospital más cercano y el tiempo de llegada a ese sitio, y por supuesto que información del paciente, incluido su número telefónico y del médico, ya que esto es totalmente importante para realizar este plan de acción. Una vez que hemos considerado que el paciente requiere un tratamiento de rescate, es importante saber que todo paciente que sufre una condición neurológica, en este caso epilepsia, va a recibir, pues por supuesto, fármacos antiepilépticos de forma diaria. Los tratamientos de rescate no reemplazan estos medicamentos diarios. Tampoco existe una única solución para todos los pacientes. Debe ser individual para cada paciente. Entonces, ¿cuál medicamento de rescate vamos a utilizar o cuál sería el ideal? Por supuesto, tiene que ser fácil de usar, debe actuar rápidamente, debe ser seguro o no tener ningún efecto secundario y debe, por supuesto, que funcionar bien. Porque mi objetivo principal es que yo necesito detener las crisis o convulsiones rápidamente para poder prevenir situaciones de emergencia. Esto evitará que el paciente acuda a una sala de emergencia de forma innecesaria. Sin embargo, cuando tenga criterios clínicos de acudir a la emergencia, pues debe hacerlo. Entonces vamos a revisar algunos conceptos que lo dio la Sociedad Española de Epilepsia. Uno de ellos se trata de ¿cuál sería la crisis epiléptica urgente? Pues por supuesto la que requiere una atención prioritaria. Y en este concepto se va a incluir al estado epiléptico como emergencia, ya que sabemos que puede comprometer la vida del paciente. Asimismo, las crisis repetidas en acúmulos, que lo veremos a continuación, y pacientes con crisis de alto riesgo de evolucionar hacia un estado epiléptico o de presentar una mala evolución a corto plazo. ¿Cuál es el concepto de crisis epilépticas en acúmulo? Bueno, son crisis en clúster o crisis agudas repetidas y más o menos representan un 20% del total de crisis en urgencia. No hay una definición, vamos a decir, unánime, pero se ha aceptado que puede ser la recurrencia de 3 o más crisis en 24 horas, 2 o más crisis en 6 horas, o 2 o más crisis en 24 horas con recuperación entre las crisis y sin prolongarse, cada una de ellas el tiempo suficiente como para considerarse un estado epiléptico. También hay quienes dicen que puede ser 2 o más crisis tónico-clónico generalizadas, o más de 3 crisis focales con alteración del estado de conciencia en un tiempo de 4 horas. ¿Qué busca el tratamiento de rescate? Por supuesto que detener una crisis epiléptica prolongada, que es aquella que dura más de 5 minutos, o las crisis epilépticas en racimo o repetidas que ya comentamos ahorita, porque sabemos que se pueden volver en una emergencia para el paciente. Otro punto a considerar es que la mayoría de las crisis epilépticas ocurren generalmente fuera del hospital, ya sea en la casa, en la calle, en el colegio, y que puede ser manejado por personal que no es de salud. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones generales en las que se pueden recomendar medicamentos de rescate? Bueno, serían por ejemplo crisis epilépticas que van a cambiar a su patrón habitual,
las que tienen una mayor duración de lo habitual o que ocurran con mayor frecuencia de lo esperado, o aquellas crisis, por ejemplo, que se presentan cuando estamos haciendo algún cambio de medicamento, o quizás el paciente tiene fiebre o está enfermo, o ocurra una falta de adherencia a la medicación. También existen situaciones en las cuales los pacientes puedan tener riesgo de crisis en clúster. Por ejemplo, pacientes con epilepsia del lóbulo frontal, pacientes con esclerosis temporal mesial, aquellas pacientes con lesiones estructurales como displasia cortical focal, estados epilépticos, traumatismo cráneoencefálico, pacientes que empiezan con epilepsia a edad temprana o tienen una alta frecuencia de crisis en el primer año, pacientes con epilepsia de difícil control o fármaco resistente, y a veces se puede considerar quizás algunos desencadenantes como la privación del sueño, el alcohol o la menstruación como riesgo para presentar crisis en clúster. Entonces, ¿qué tipos de medicamentos se pueden utilizar? El tipo más común van a ser las benzodiazepinas. Están disponibles en varias formas. En el hospital, ustedes los conocen, que es la inyección que se coloca en la vena o que se inyecta en el músculo. Tiene una evidencia científica con una recomendación 1A. ¿Qué es lo que busca la benzodiazepina? Pues reducir la excitabilidad neuronal. Tiene una rápida absorción en todas las vías de administración y es altamente lipofílica. Sabemos que las crisis motoras tienen una duración muy cortica, de hasta 62.2 segundos. Entonces, ¿qué yo busco al administrar una benzodiazepina en los primeros 5 minutos? Por supuesto que detener la crisis para yo poder mejorar la evolución en el paciente y mejorar también la morbimortalidad y que tenga riesgo de evolucionar a un estado epiléptico. Se dice que las benzodiazepinas son subutilizadas. Por lo tanto, su uso precoz se asocia con un mejor control de las crisis epilépticas y también nos va a permitir disminuir la mortalidad. Por supuesto que ya abortan las crisis y reduce las visitas a las salas de urgencia. Entonces, ¿qué tipos de medicamentos se pueden utilizar? De las benzodiazepinas tenemos el diazepam, el lorazepam, el clonazepam y el midazolam. Hay varias formas de presentación, una en forma ingerida en pastilla, que es la oral, la colocada debajo de la lengua para disolver sublingual, la que se coloca entre la mejilla y la encía bucal, la que se administra a través de un gel por vía rectal y la que es rociada por la nariz nasal. El paciente puede contar con un llavero o colgante, como se ve en la figura, donde él mismo puede sacar el medicamento, mojarlo un poquito o morderlo con una cucharita para facilitar su absorción. Entonces, ¿cómo escojo el tratamiento adecuado para mí? Por supuesto que esto debe estar en conjunto con la conversación que se tenga con su neurólogo y el plan de acción para las crisis epilépticas. Si un paciente ha tenido una crisis y está despierto y bien alerta, él pudiese tragar una pastilla de lorazepam o diazepam. Es posible que si la persona no esté bien alerta o esté confusa después de unas crisis, se le puede colocar un medicamento debajo de la lengua, entre la mejilla y la encía, o rociársela en una fosa nasal. En los niños, como se ven en la figura, se prefiere el diazepam rectal. Entonces hablaremos del diazepam. El diazepam es la benzodiazepina más utilizada. Es eficaz en crisis prolongadas o en clúster. La dosis la calculan de 0.1 miligramos por kilo de peso. Hay países que tienen preparados rectales, hay países que no. Y si no contamos con preparados rectales, pues como vemos en la figura, se puede administrar con una inyectadora, por supuesto que sin la aguja, a una dosis de 5 miligramos o 10 miligramos dependiendo de la edad o incluso del peso. En la escuela, ¿qué se prefiere? En este artículo mencionan que la medicación de rescate portátil, que puede ser administrado por cuidadores no médicos fuera de la escuela, como por ejemplo la enfermera del colegio o un cuidador en el colegio, es la formulación en gel de diazepam para administración rectal de absorción rápida. Esto se puede utilizar en pacientes que tengan una epilepsia de difícil control o fármaco resistente, y que tienen crisis epilépticas en clúster. ¿Cuál sería su ventaja? Pues que es segura, que es eficaz, que permite que el estudiante a los 30 minutos regrese al salón de clase, hay poco riesgo de aspiración, vienen jeringas preempacadas y premedidas que tienen su dosis exacta, y se dice que el 85% de las crisis epilépticas dentro de esos primeros 5 minutos que son cruciales pueden ser detenidas con este medicamento. A continuación
vamos a ver un video de cómo podemos administrar el diazepam rectal. Para la correcta administración de Excesolid rectal, elegimos previamente la dosis adecuada: 5 miligramos hasta los 15 kilos, 10 miligramos a partir de 15 kilos. Retiramos la lengüeta de la cánula. Colocamos al paciente en posición lateral de seguridad. Insertamos la cánula en el ano. Hasta los 3 años únicamente hasta la marca indicada en la cánula. Mantenemos siempre el envase unidosis inclinado durante toda la administración. Cuando el envase esté insertado, vaciamos mediante presión de los dedos índice y pulgar. Retiramos la cánula manteniendo presionado el envase. Mantenemos las nalgas del paciente apretadas durante unos momentos para evitar la pérdida de líquido. La pequeña cantidad de líquido que queda en el envase no afecta la dosis correcta administrada. El siguiente medicamento, en este caso por supuesto benzodiazepina, es el midazolam. Midazolam ha mostrado eficacia para abordar las crisis prolongadas, aquellas que duran más de 5 minutos o clúster. Vienen ampollas, como ven en la imagen. Se puede administrar intramuscular, intranasal o endovenoso. Es altamente hidrosoluble. El midazolam puede ser administrado por vía bucal. Se llama Bucolam. Está aprobado en Europa para medicación de rescate en casos de crisis agudas en niños mayores de 3 a 6 meses y en menores de 18 años. En estudios que compararon midazolam bucal con diazepam rectal, midazolam bucal mostró una eficacia comparable o superior. Efectos secundarios: pudiese ser sabor amargo, riesgo de aspiración, sin embargo no se ha informado en ninguno de los estudios. Es el fármaco de elección hasta conseguir una vía periférica. Siguieron comparando midazolam bucal versus diazepam rectal y fíjense que midazolam bucal disminuyó la duración de las crisis, disminuyó el riesgo de recurrencia, aunque produjo el mismo riesgo de depresión respiratoria. Como se habló en otras tertulias de primeros auxilios, no debemos forzar la boca del paciente. Debemos introducir el medicamento entre la encía y la mejilla. Y en caso de ser necesaria, podemos dividir las dosis a cada lado. Existen países donde cuentan con kits de infusión, como lo ven en la imagen, donde tenemos el atomizador y la inyectadora, que pudiese ser reutilizado. Los cuidadores y los familiares prefieren el midazolam intranasal, ¿okay?, comparado con el diazepam rectal. Tiene una vida media de eliminación bastante corta, de 3.6 a 3.8, y en estudios igual comparativos mostró ser eficaz de igual o superior para abordar las crisis prolongadas de más de 5 minutos o acúmulo de crisis de 3 crisis en una hora. Midazolam intranasal, como ven en la imagen en forma de atomizador, generalmente nosotros colocamos por supuesto al paciente de ladito, quizás lo podemos sentarlo un poquito levemente para disminuir las molestias. Debemos colocar el atomizador dirigido hacia arriba y levemente hacia la mucosa nasal para evitar irritación. Procuremos que el trayecto esté sumergido en el medicamento. Podemos colocarle una dosis extra de 0,1 ml pensando en que pueda quedar medicamento en el trayecto. ¿Cuáles serían la incidencia de efectos adversos? Pues bastante baja: ardor, irritación, sabor amargo en la boca o lagrimeo. Lo que queremos es llegar más rápido al cerebro. Y esto se logra con este atomizador porque abarcamos una mayor área de superficie. A continuación veremos un video de cómo se administra midazolam intranasal. ¿Cómo se da el midazolam nasal? Midazolam nasal es una medicina que se utiliza para los ataques o crisis convulsivas que no se detienen solos. El grupo médico de su niño le explicará específicamente cuándo usar el midazolam nasal. Si su niño tiene un ataque, manténgalo seguro. Acuéstelo de lado y quite todo lo que hay alrededor de la cabeza que lo pueda lastimar. Quítele los lentes y afloje la ropa o cualquier cosa que tenga en el cuello.
No le ponga nada en la boca ni trate de sujetarlo de ninguna manera. Comience a tomar el tiempo que dure el ataque. Si pasan 2 minutos y el ataque continúa, prepare el midazolam nasal para dárselo. Necesitará el paquete con el atomizador para la mucosa nasal, una jeringa de 3 mililitros y un adaptador para la ampolleta que contiene la medicina. Quite la tapa de la jeringa y de la ampolleta y póngalos a un lado. Cargue de aire la jeringa, jalando el émbolo hasta la marca de 2 mililitros. Perfore la ampolleta usando la cánula de acceso. Inyecte todo el aire en la ampolleta. Cargue la jeringa con la cantidad de medicina que le recetaron a su niño. Quite el adaptador y la jeringa de la ampolleta. Ponga la tapa en el adaptador. Quite el adaptador de la jeringa girándolo y póngalo a un lado. Ponga el atomizador girándolo en la jeringa. Con la mano libre, sujete la parte de arriba de la cabeza de su niño para evitar que se mueva. Coloque la punta del atomizador adentro de la nariz. Apunte levemente hacia arriba, afuera y hacia la oreja. Presione rápido el émbolo de la jeringa para echar la mitad de la medicina en ese lado de la nariz. Coloque el dispositivo en el otro lado de la nariz y eche el resto de la medicina igual que antes. Conecte el adaptador a la jeringa. Puede guardar la jeringa y el atomizador para usarlos de nuevo. Las ampolletas con sobrante de medicina se pueden guardar por 24 horas. Si ha pasado más de un día, tire la ampolleta a la basura. ¿Cómo le doy una segunda dosis de la misma ampolleta dentro de las 24 horas? Quite la tapa de la jeringa y póngalos a un lado. Cargue aire en la jeringa jalando del émbolo hasta la marca de 2 mililitros. Meta la aguja en la ampolleta con medicina usando el adaptador. Cargue la jeringa con la medicina y désela a su niño como antes. Observe bien a su niño después de haberle dado el midazolam. Llame al 911 por cualquiera de estas razones. Los ataques continúan por 5 minutos después de haberle dado el midazolam. ¿Es la primera vez que su niño recibe el midazolam o le dio 2 dosis en poco tiempo? Si su niño tiene dificultad para respirar o si le preocupa cómo está. Muchas gracias por mirar este video. Consulte con el grupo médico si tiene preguntas. El midazolam también viene en presentación intramuscular, el cual ha demostrado ser exitoso. Tuvo una eficacia superior para detener el estado epiléptico convulsivo cuando se comparó con lorazepam endovenoso. Y puede ser administrado, como ven en la figura, con un autoinyector por paramédicos. En un ensayo de niños con convulsiones prolongadas, midazolam intramuscular cesó más rápido las convulsiones que la administración endovenosa de diazepam. En los adultos y niños que pesen más de 40 kilos, se recomienda dosis de 10 miligramos intramuscular. Los que pesen entre 13 y 40 kilos, 5 miligramos. También tenemos el clonazepam oral, que se usa ampliamente en Estados Unidos, Europa y América Latina para abortar las crisis epilépticas. Sin embargo, todavía existe una brecha en la literatura en términos de su eficacia en el tratamiento agudo de las crisis en racimo. Se necesita evaluar formalmente cuán efectivo es el clonazepam como tratamiento de rescate. Como hablamos, el lorazepam también existe endovenoso, pero también los conseguimos en la forma oral o sublingual. Se absorbe muy rápidamente, se asoció con menos casos de depresión respiratoria si se compara con diazepam, y él sirve para abortar las crisis en clúster. Para ir finalizando, tenemos el dispositivo BNS, que es un estimulador que se implanta quirúrgicamente en el pecho de una persona con epilepsia fármaco resistente. Si la persona siente que le va a venir la crisis,
podemos pasar un imán sobre el dispositivo para detener la crisis epiléptica o disminuir su gravedad. Como conclusión, el manejo ambulatorio de crisis con benzodiazepina es bastante seguro y eficaz. La elección va a depender de cada tipo de paciente. Los padres y familiares deben recibir un entrenamiento en el manejo de las crisis, ya que esto evitaría asistir a un servicio de emergencia de forma innecesaria. El manejar adecuadamente las crisis epilépticas disminuirá el riesgo de evolucionar hacia el estado epiléptico. Muchas gracias.